Marcos capítulo número 6, versículos del 1 al 6. Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están siempre aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Ha usted alguna vez experimentado el rechazo? ¿Alguna vez alguien aquí ha experimentado el rechazo? Es feo, sobre todo si viene de personas cercanas a uno mismo, nuestros paisanos, nuestros vecinos, nuestros parientes, sobre todo nuestra familia. Jesús enfrentó el rechazo en todo su ministerio, pero salió victorioso. La historia de hoy es un ejemplo de ello. Hablemos del rechazo. El rechazo es una actitud y las circunstancias que produce la respuesta ante una actitud. Entonces, el rechazo es una actitud y las circunstancias que rodean a esa actitud. Esa actitud viene como respuesta contraria. Es una respuesta contraria, es una respuesta hostil o es una respuesta dudosa a una persona, a sus palabras y a sus acciones. Si usted es rechazado, la gente de su alrededor, la gente que lo rechaza, está actuando, está obrando con una actitud y está creando un ambiente y unas circunstancias porque le es contrario a usted o porque usted ha causado una duda en esa persona. Entonces lo rechaza. Todos experimentamos el rechazo de una u otra manera, ya sea que las personas nos rechacen o nosotros mismos somos aquellos que rechazamos a otros. Podemos rechazar sus personas o podemos rechazar sus palabras, podemos rechazar sus ideas, podemos rechazar sus ofrecimientos, podemos rechazar sus ofertas. Es como cuando llega un vendedor a su casa o va caminando por el centro comercial y aparece un vendedor y trata de ofrecerle su servicio, de ofrecerle su producto, y usted le dice no. Usted está rechazando esa oferta. En algunos casos solamente usted amablemente le dice no, no estoy interesado. En muchos otros casos mostramos molestia, hostilidad, contrariedad. Nos encontramos contrariados por el hecho de que alguien esté tratando de invadir nuestro espacio, estorbándonos y quitándonos el tiempo y estorbando en el rumbo que nosotros llevamos. Entonces rechazamos a las personas. Entonces todos hemos experimentado el rechazo, rechazando, pero lo más feo no es cuando rechazamos, aunque es difícil, sino lo más feo es cuando nos rechazan. Y tristemente muchos de nosotros hemos experimentado esto de una manera muy dolorosa y muchos siguen con el dolor al rechazo. Y la vida parece que se trata mucho de eso,
de rechazar y de ser rechazados. Y es feo. Así que tenemos que aprender a lidiar con el rechazo. Siempre los seres humanos tenemos que aprender a lidiar y superar el rechazo. En esta mañana quiero que aprendamos del Señor Jesús y del ejemplo que Él nos da. Vamos a aprender por quiénes Él fue rechazado, por qué fue rechazado, cómo fue rechazado y qué decidió hacer Jesús a cambio del rechazo, para que aprendamos nosotros de eso. Esta mañana vamos a aprender del Evangelio, que es lo más importante. En mi introducción lo he enfocado en usted y en la experiencia que día a día tenemos del rechazo. Y si bien sí me gustaría que aprendamos cómo enfrentar el rechazo, lo que más me interesa es que usted entienda quién es Cristo y quién es Dios, para que usted nunca desprecie a Cristo y entienda quién es Dios. Y aprendamos de lo que verdaderamente nos está hablando la Escritura y con esta enseñanza podamos aplicar algo y aprender algo del Señor Jesús para nuestro propio beneficio en la vida práctica. ¿Me acompaña en esta enseñanza? Bien, ¿quién rechazó al Señor Jesús? Los seres humanos rechazamos muchas veces y muchas cosas y personas. Y somos muchas veces rechazados, como les dije. Sin embargo, no hay absolutamente nada en Dios que deba ser rechazado, ni su persona, ni su obra, ni sus favores, su gracia. Dígame usted, ¿tiene sentido rechazar a Dios o lo que venga de Dios? No, absolutamente no. ¿Tiene sentido rechazar a Dios? No. ¿Alguien aquí puede decir que tiene sentido rechazar a Dios? Lo interesante de este hecho de que no tiene sentido rechazar a Dios es que todos los hombres de una u otra manera han rechazado a Dios. Y es interesante. Job capítulo 2, versículo 10 es un ejemplo de rechazo a Dios y a sus cosas. Yo creo que ninguno de nosotros pensamos en rechazar a Dios, pero muchas veces rechazamos las cosas de Dios. Rechazamos las obras de Dios. Rechazamos la soberanía de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios quiere, lo que Dios habla, lo que Dios opera. Muchos de nosotros rechazamos a Dios. Job capítulo 2, versículo 10, se da en el contexto de una pérdida. Job es un hombre que tenía todo y de pronto pierde todo. Humanamente posible. No nada más perdió sus bienes materiales, sino que ha perdido a sus hijos, ha perdido su familia, ha perdido inclusive la salud. Es un hombre enfermo, es un hombre en miseria, en dolor, tanto espiritual, emocional como físico. Y por último llega la persona que él esperaría que lo apoyara, su esposa, y le dice: Job, mejor maldice a Dios y muérete. Era un golpe de gracia, un tiro de gracia espantoso. Y Job responde de esta manera en el capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Quién es una mujer fatua? Una mujer necia, una mujer que no reconoce nada, una mujer que habla por hablar. Esa mujer necia habla sin pensar, habla conforme a lo que se le ocurre, conforme a cómo vive una mujer que no vive bien. Y así le está diciendo a su esposa: tú has hablado como cualquiera de las mujeres fatuas. Y le dice una gran verdad: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Qué tremenda palabra. Job nos enseña algo. Él no rechazó lo que vino de Dios. Y lo que vino de Dios para Job no fue bueno.
en este caso fue humanamente malo. Aunque la realidad es de que al final él habría de entender que lo que vino de Dios, aunque humanamente fue malo y doloroso, al final fue bueno. En el libro del Génesis aparece la historia de José. José es entregado por sus hermanos a la esclavitud, pero Dios encamina todo ello a bien. Y al final del libro de Génesis le dice a sus hermanos, Dios obró, Dios hizo todo esto para salvar a mucho pueblo. Por eso no es sano, no es bueno rechazar a Dios ni las cosas que vienen de Dios, aunque parezcan que no nos benefician. La realidad es de que todo lo que viene de Dios es bueno. De Dios desciende, del Padre de las luces, toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero desgraciadamente la realidad es que hay algo en extremo defectuoso en los seres humanos, en los hombres, que tienden a rechazar a Dios y lo que viene de Dios. Los seres humanos tenemos algo en extremo defectuoso. Estamos defectuosos espiritualmente. Se llama el pecado, la caída. El ser humano cayó en pecado y eso transformó o deformó nuestra naturaleza, el propósito que Dios tenía original para nosotros, y nos hizo defectuosos, de tal forma que ahora no reconocemos a Dios y por lo natural vamos a rechazar a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó con ellos? Se escondieron de Dios. Eso es una forma de rechazar a Dios. Me escondo de Dios. Me escondo de las cosas de Dios. No quiero las cosas de Dios. No me interesan las cosas de Dios. Y eso viene desde la contaminación que recibimos del pecado. Y todos nacemos con ella. No queremos nada con Dios. Después de Eva, sus hijos, Caín, uno de sus hijos, su primogénito, mata a su hermano. Y después de matar a su hermano, huye. ¿Huye de qué? Del castigo de Dios también. Huye del mismo Dios. Lo interesante es que no podemos huir de Dios. Pero ¿qué hay en el corazón? Rechazo a Dios. En el libro del Éxodo, el rey de Egipto endurece su corazón ante las manifestaciones poderosas de Dios y lo rechaza. Rechaza lo que Moisés viene a hablarle al faraón y a decirle, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué hizo faraón? Rechazó a Dios. Israel, cuando usted lee toda la historia del pueblo de Israel después de que entra a la tierra prometida, que Dios cumple sus promesas, Israel se establece el reino en él, en la nación israelita. Tanto Israel como sus reyes rechazaron a los profetas que llamaban al pueblo al arrepentimiento. Y encontramos ahora no nada más un hombre, sino un pueblo que Dios levanta, que Dios beneficia, rechazando a su mismo Dios, a su benefactor, aquel que les ha dado tierra, aquel que les ha dado esperanza, aquel que le ha dado todo, lo rechazan. Más adelante Jesús viene, el Hijo de Dios se hace carne y su pueblo Israel, los judíos, rechazan a Jesús, su Mesías. Y hoy en día la misma contaminación, la misma infección se manifiesta en nuestras vidas, porque todos los seres humanos, todos los hombres hoy en día rechazan a Jesús y su evangelio. ¿Verdad que Dios es rechazado? Ampliamente rechazado. Inclusive muchos de nosotros en algún tiempo rechazamos a Dios. ¿Alguna vez llegó alguien a hablarnos del evangelio? ¿Alguna vez alguien nos invitó a la iglesia? Y ya sea que sea descortésmente o cortésmente, rechazamos la invitación. Al final rechazamos a Dios, porque no rechazamos a los hombres, sino que rechazamos a Dios. Así que hay una naturaleza pecaminosa que a los hombres nos trae ceguera espiritual y nos incapacita para entender y conocer a Dios.
en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. El apóstol lo describe y dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El apóstol Juan está hablando de Jesús y les dice: Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo. El versículo 1 de Juan, capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese es el Verbo que viene, que se encarna. Es Jesús mismo, el Hijo de Dios. Él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a los israelitas, vino a los judíos y ellos no lo recibieron. Los suyos rechazaron a Jesús. Usted, si recuerda lo que hablamos algunas semanas, cuando visitaron los hermanos de Jesús a Jesús, ¿para qué lo visitaron? Para sacarlo de su ministerio, porque no entendían su ministerio. Jesús vino a sus hermanos, pero sus hermanos no lo recibieron. Y en esta ocasión, en el pasaje que estamos leyendo, Jesús regresa a Nazaret, a su pueblo natal, y los suyos no lo recibieron. Después, los judíos como nación crucificaron a Jesús. Los suyos no lo recibieron. Ahora el evangelio es predicado a las naciones, porque Cristo fue dado para dar rescate, pero las naciones no lo reciben, salvo unos cuantos. Jesús es rechazado. ¿Qué es lo que hace que el hombre rechace a Jesús? La ceguera espiritual. ¿Quiénes rechazaron a Jesús? Los suyos. ¿Quiénes rechazaron a Jesús? Su nación, su familia, sus vecinos, sus amigos. Pensemos, ¿por qué fue rechazado? ¿Por qué fue rechazado? Porque lo desconocieron. ¿Por qué fue rechazado Jesús? Porque lo reconocieron. No lo reconocieron, perdón, lo desconocieron. Vea el versículo 2. Abra su Biblia. Ponga su dedo en el versículo 2. Dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Fíjense cómo dicen: ¿quién es este? ¿Quién es? Lo desconocían. No dijeron: oye, este es el Hijo de Dios. No, ¿quién es este? ¿Quién es este? No lo reconocieron. Y lo contrario, o un sinónimo de no reconocer, es desconocer. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Por qué? Porque Jesús no fue relacionado con aquel que le daba esas cosas, no fue relacionado con la deidad, no fue relacionado como Dios, sino fue relacionado con su familia en la tierra. Fue relacionado con su familia terrenal y no con su Padre celestial. Por eso el versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Algunos años antes, vamos a regresarnos unos años antes de este pasaje, en ese pequeño pueblo de la montaña que se llamaba Nazaret, era un pueblito pequeñito, chiquito, como no era un ranchito, pero un pueblo pequeñito, seguramente todo el mundo se conocía, y allí había un padre de familia muy piadoso que se llamaba José. Ejercía el oficio de carpintero y su hijo mayor se llamaba Jesús. Habría de ser conocido como Jesús de Nazaret. Seguramente lo ayudaba, porque como hijo mayor de la familia, algún día tenía que hacerse cargo del negocio. Una vez que este hombre José murió, definitivamente entendemos que Jesús se hizo cargo del oficio de la familia,
pues al parecer tenía hermanos y hermanas. ¿Verdad que aquí se menciona a los hermanos de Jesús y se les da nombres? Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de los hermanos de Jesús. Así que si alguien le pregunta, ¿Jesús tenía hermanos? Pues aquí la Biblia lo dice. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Me voy a ir rápido en estos versículos porque solamente quiero mostrarle que la Biblia nos enseña que Jesús tenía hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice así. Esto es en tiempo de que Jesús, después de que Jesús resucitó, los apóstoles se reunían, los seguidores se reunían, y miren quiénes se unieron a aquellos que se reunían como discípulos. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. ¿Quién es María? La madre de Jesús. ¿Y con quién? Con sus hermanos. ¿Los hermanos de María o los hermanos de Jesús? Se refiere a los hermanos de Jesús. Así que aquí la Biblia dice que Jesús tenía hermanos. 1 Corintios 9:5. Pablo, escribiéndole a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 9, versículo 19, 9:5, perdón, no 19, 9, versículo 5. 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo les está diciendo a los corintios, oye, ¿no puedo yo tener una esposa? Y Pablo nunca se casó, no tuvo una esposa, pero les está preguntando, ¿qué no podemos tener una esposa? Y hace referencia a algo, a una realidad, que los discípulos de Jesús estaban casados, incluyendo a Pedro. Pedro, Cefas es Pedro, estaba casado. Y además, ¿quiénes más estaban casados? Los hermanos del Señor, los hermanos de Jesús. Aquí aparecen ¿quiénes? Los hermanos de Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Pablo también escribiendo. Gálatas 1:19. Pablo hablando de su testimonio, de sus inicios, y Pablo dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y verdad que este Jacobo es uno de los que lista Marcos, que leímos. ¿Cuáles son los hermanos de Jesús que listó Marcos? Jacobo, ¿quién más? Simón, Judas y José. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús que se listan ahí en Marcos? Jacobo, José, Judas y Simón. Entonces, esos nombres son muy comunes, eran muy comunes en aquel tiempo. Así que se pueden confundir con otros personajes. Pero uno de los líderes de Jerusalén aquí se nos muestra que era Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano del Señor. Entonces se refiere al primer Jacobo que aparece en el libro de Marcos. Algunos relacionan que es el mismo que escribió el libro de Santiago. También era conocido como Santiago. Algunos lo relacionan. Y también relacionan al Judas, que era hermano del Señor, el autor de la carta de Judas, que se encuentra antes del Apocalipsis. Solamente que a la hora de identificar a los autores de las cartas siempre hay mucha controversia, es difícil identificarlos en algunos casos, pero podían haber sido ellos, los hermanos de Jesús. Así que ¿tenía Jesús hermanos? Tenía hermanos. ¿A qué se dedicaba Jesús? A la carpintería. Sí, Jesús era carpintero. Jesús era un tectón. Diga, tectón. ¿Qué es eso? Un carpintero. Así se le llamaba a los carpinteros de aquel tiempo. Pero mire, ¿de dónde cree que viene la palabra tectón? Tectón es una palabra griega. ¿A qué le parece? ¿Qué se le parece una palabra en español hoy?
a un técnico. Si habláramos griego, a un técnico se le llamaría un tectón. Se le descompone su lavadora, se le descompone su televisión, bueno, ya no se arreglan, pero antes las arreglaban. ¿Y a quién le hablaba para que le arreglara? Al técnico. ¿A quién le hablaría? A un tectón, a un técnico. Jesús era un técnico. Entonces, la Biblia nos lo traduce como un carpintero. Y seguramente a lo que más se dedicaban los técnicos de aquel tiempo no era arreglar televisiones, no había ese tipo de tecnología, sino cuál era la tecnología del momento, la madera, y construir a lo mejor casas con lodo, con paja, pero una gran cantidad de la manufactura se realizaba en madera, por eso es que él era un carpintero. Esta palabra tectón se traduce como constructor, como artesano o carpintero. El tectón es básicamente todo obrero, cualquiera que produce, hace o crea un objeto. Es decir, es alguien que hacía cosas, alguien que agarraba madera y hacía una silla, alguien que agarraba madera y hacía una mesa, alguien que llamaban para poder hacer una casa, alguien que llamaban para hacer una reparación. Así que los materiales consistían en madera, piedra, metal o cualquier otro. En el caso presente, en el caso de Jesús, debemos suponer que lo correcto es trabajador de la madera. Así que Jesús era un trabajador de la madera, por eso es que se nos traduce en nuestras Biblias como Jesús era un carpintero. Y así lo conocemos, Jesús era carpintero. Justino Mártir, que fue un escritor de los primeros siglos, de hace mucho tiempo, muy cercano a Jesús, muy cercano al tiempo de Jesús, en su obra El diálogo con Trifón menciona lo siguiente: cuando Jesús llegó al Jordán, se le tenía por hijo de José, el carpintero, y apareció sin belleza como las escrituras habían anunciado, y fue considerado él mismo como un carpintero. Y fue así que hacía obras de este oficio, arados y yugos, mientras estaba entre los hombres enseñando por ellas los símbolos de la justicia y de lo que es una vida de trabajo. Así que Jesús se dedicaba a hacer cosas de madera, que Justino Mártir identifica que una de las cosas que seguramente hacía y que eran muy solicitadas eran los yugos y los arados, aquellos instrumentos con los cuales se labraba la tierra. Por eso Jesús estaba muy bien enterado de cómo funcionaba la agricultura. Seguramente él fue de los que proveyó a los agricultores de Nazaret con sus instrumentos de madera. Así que Jesús trabajaba. Jesús trabajaba. ¿Eso qué nos muestra, hermano? Que Jesús se humilló y se hizo obediente. Nos recuerda lo que dice Filipenses 2, 5, 8. Cuando usted lea eso, que Jesús fue carpintero, cuando usted escuche que Jesús fue carpintero, recuerde Filipenses 2, 5 al 8. ¿Qué dice Filipenses 2, 5 al 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dios se hizo hombre y tomó forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué nos muestra que el que Jesús fuera un carpintero? Que Jesús se humilló y se hizo como un siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús no desdeñó asumir el decreto ordenado a nuestro primer padre, Adán, después de la caída, de comer el pan con el sudor de su frente y con el trabajo de sus manos. Esto lo dice Matthew Henry. Jesús nos muestra a través de su ejemplo de trabajo que es honroso trabajar en un oficio manual. Los oficios manuales eran llamados servicios serviles en aquel tiempo por los romanos y los griegos. Eran trabajos que ellos le daban a los esclavos. Así que Jesús se humilló y se hizo siervo.
nos sirvió, se humilló, sirvió a sus discípulos lavándole los pies. Dio su vida por nosotros, se hizo maldición por nosotros, pero no podemos dejar a un lado esta realidad que Jesús fue un carpintero. Y si fue un carpintero, hermano, es maravilloso. Cuando usted esté trabajando, acuérdese que Jesús también trabajó. Cuando usted esté, hermano, si usted trabaja en la construcción, muchos de ustedes trabajan en la construcción y esté ahí pasándole usted esté pasando ahí el serrucho, no el serrucho, ahora ya casi no usan el serrucho, ¿cómo se llaman esas? Los saw, ¿sí? Sus máquinas ahí, mire, y lo pasa por otra máquina, con todo el ruido que hacen. Acuérdese que Jesús, Él sí estaba con el serrucho de aquellos tiempos, hermano, porque no había esas máquinas. Y sepa que también el Señor sirvió, que también el Señor trabajó, que también el Señor sudó. Que ahí, así como usted está construyendo algo en su casa, está construyendo algo para un cliente, Jesús una vez construyó algo para su casa y algo para algún cliente que también Él tuvo. Jesús fue un hombre como nosotros. Amén. ¿Quién era Jesús para los nazarenos entonces? Lo conocieron. Versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero? ¿Cómo lo conocían los nazarenos? Como el carpintero. Y conocían a su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. Y conocían a sus hermanos. ¿Cuáles son sus 4 hermanos? Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Y qué cree? También tuvo hermanas. Ahí dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Qué están diciendo? Sus hermanas se casaron con unos nazarenos y viven aquí. Seguramente ya estaban casadas algunas y ahí estaban sus hermanas, vivían ahí entre ellos y se escandalizaban de él. Qué cosa extraña era para los nazarenos. El carpintero del pueblo ahora viene, se va, de pronto desaparece y ahora viene transformado. Ahora viene enseñando y haciendo milagros. La gente de su pueblo desconoce extrañados a Jesús, el hijo de José y María. Aquí solamente menciona a María. Se entiende que José había muerto para ese entonces. Esperaban de un carpintero un mueble, una estructura de madera, un instrumento, una herramienta. Pero había regresado ahora ese antiguo carpintero con otro oficio. Ahora venía Jesús, el Hijo de Dios, como rey, como profeta, como sacerdote. Ese es su triple oficio como Hijo de Dios. Es el oficio de Cristo, es el oficio de el Mesías. Trabajó entre ellos como carpintero, pero ahora había llegado su tiempo de manifestarse entre ellos, ya no como el carpintero. Los sirvió mucho tiempo como carpintero, pero ahora venía a servirlos como su Salvador, como su Mesías, pero ellos no lo entendieron así. Triste, pero para su desgracia lo desconocieron. Quiero recordarle una expresión, una frase que le dije. Hay algo en extremo defectuoso en el hombre que le impide reconocer a Dios y lo que viene de Dios. Somos pecadores, estamos torcidos. Los nazarenos conocieron a Cristo, hecho carne, humillado, el siervo humilde. Para nosotros esto es un principio doctrinal importante. Así que pónganme atención aquí. ¿Usted sabe que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Jesús es Dios y hombre. Hágame un favor, voltea a la persona de junto y dígale, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Este es un principio importante doctrinal. Este pasaje nos confirma la humanidad de Cristo. Ellos conocieron a Jesús niño, ellos conocieron a Jesús joven, ellos conocieron a Jesús el carpintero. ¿Qué es lo que conocieron los nazarenos de Jesús? Su humanidad.
Y era tan humano. Esto nos habla de que Jesús fue tan humano como cualquier otro ser humano. Antes no se sorprendían por algún milagro. ¿Habrá hecho Jesús algún milagro cuando era niño? No sabemos, pero posiblemente no. Porque ellos fueron, la Biblia no los dice, pero aquí al sorprenderse la gente que vio crecer a Jesús, que lo vio como el carpintero, nos hace ver que Jesús cómo se mostraba al mundo y cómo era ante todos un ser humano, incluyendo sus hermanos. Así que en la casa, ¿cómo era Jesús? Como un ser humano, porque Jesús fue un ser humano. En las historias de la Navidad bíblicas aparece Jesús, el Hijo de Dios, como un bebé, porque fue un bebé, envuelto en pañales. Envuelto en pañales, Jesús fue un hombre, y los nazarenos y el desprecio que hicieron de Jesús a nosotros nos deja un gran legado, nos hace entender que Jesús fue verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios. Es la misma persona, pero ahora les manifiesta a ellos como el Mesías, y eso es lo que les costó entender, como a muchos hoy en día. Muchos no entienden y no comprenden, y a través de la historia de la iglesia inclusive ha habido muchas controversias acerca de la naturaleza del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no se logra conciliar. Es difícil entender que en una misma persona existan dos naturalezas, una humana y una divina. Que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre, pero durante los primeros siglos de la iglesia se estableció esta doctrina fundamental, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Una naturaleza, pero son dos naturalezas en una misma persona. Él no deja de ser hombre y él no deja de ser Dios. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No tiene 50% de Dios ni tiene 50% de hombre. Es completamente hombre, 100% hombre y 100% divino. Imposible de entender y explicar posiblemente, pero eso es lo que podemos entender de la Santa Escritura. Amén. Así que estamos aprendiendo doctrina y esto nos confirma nuestra sana doctrina. Entonces, ¿cómo ahora fue rechazado Jesús? No lo comprendían. ¿Cómo fue rechazado Jesús por sus hermanos, por sus contemporáneos, por sus paisanos, por la gente de su pueblo, sus compatriotas? Con incredulidad y desprecio. Aquí el versículo 3 dice, y se escandalizaban de él. Me voy a fijar en esta palabra, escandalizar. ¿Qué significa escandalizar? Que lo despreciaban. La palabra escandalizar aquí significa que lo despreciaban a Jesús. No creían en él y entonces lo despreciaban. No es decir que no necesariamente lo trataban mal, pero uno desprecia a una persona cuando no le da el lugar que le corresponde. Por ejemplo, un hijo a sus padres. No necesariamente los desprecia cuando les diga una mala palabra. Los desprecia cuando no los honra como padres, sino los obedece. Puede tratarlos con mucha amabilidad, pero son desobedientes. No les hacen caso. Entonces, se desprecia. ¿Por qué? Porque un padre se honra y entonces se obedece. Y si no lo reconozco como padre, digo, ok, no le voy a responder, me lo voy a guardar, pero adentro digo, es un ignorante. Estoy deshonrando a mi padre, a mi madre, y es su mandamiento. Esto es importante porque ¿sabe que honrar al padre y a la madre es un mandamiento de Dios que tiene promesa? Y si es un mandamiento de Dios, ¿quién lo juzga? Dios. ¿Por qué? Porque el juicio del quebrantamiento de ese mandamiento viene inmediatamente después cuando dice, para que tus días se alarguen.
¿Y quién puede alargar la vida? No hay ser humano que pueda alargarle la vida, sino solo Dios. Así que la honra al padre y a la madre la juzga Dios personalmente y trae beneficio, trae maldición al ser humano. Y entonces, cuando nosotros despreciamos, nos escandalizamos de las buenas cosas que Dios nos da, nosotros despreciamos. Y eso es lo que sucedió entre los nazarenos. Dios envía a su Hijo, envía al Mesías, tiene una autoridad, porque si hace milagros tiene autoridad. El que hace el milagro, Jesús no viene a ser un curandero, recuerdo, no vino a ser un curandero, demostró que Él venía con autoridad. Y su autoridad se manifestaba por su palabra. Por eso decían, este habla como quien tiene autoridad. Y si sanaba a los enfermos, le decía a los mares y a los vientos, detente, los demonios se le sujetaban, es porque Él tenía autoridad. Entonces la fe de la gente se relacionaba ¿a qué? A la autoridad de Él. La fe estaba en su autoridad y la autoridad viene de su llamado como hijo de Dios. Y cuando los nazarenos no lo reconocen, este era el muchachito que nos hacía las herramientas. No lo reconocieron como Mesías, sino como carpintero. ¿De dónde tiene esto? Reconocían su poder, decían, porque usted sana, pero ¿de dónde lo tiene? Es decir, no reconocían en él una virtud. No reconocían la virtud de ser el Hijo de Dios. Entonces, si se da cuenta, el desprecio viene como resultado de algo que hay en el corazón de nosotros. En el caso de ellos fue la incredulidad. En el caso de un hijo hacia sus padres es la rebelión, la rebeldía, que también es consecuencia del pecado. Cuando nosotros no respetamos la autoridad de un policía, de una autoridad, es porque hay rebelión en nuestro corazón, porque hay algo en nuestro corazón. A veces tengamos mucha razón en muchas cosas, pero debemos tener cuidado en ello, de no despreciar a las personas, de no despreciar la autoridad. Ellos despreciaron ¿qué? La autoridad. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque había incredulidad. Y hay dos cosas que impresionaban a Jesús. En los evangelios usted va a ver que hay dos cosas que impresionaban a Jesús terriblemente. La primera era, ¿sí?, la fe, pero por el otro lado era el polo opuesto, la incredulidad. Cuando llegaba alguien con fe, decía, no he encontrado fe en Israel como de estos gentiles. Así que resaltaba la fe de ellos. Cuando sanó a la mujer de flujo, ¿qué es lo que dijo? Tu fe te ha salvado. Al paralítico, tu fe te ha salvado. No ha hallado fe más grande en Israel que la de este hombre. Ve en paz, tu fe. Y aquí, ¿qué hace Jesús? Estaba decepcionado por la incredulidad de ellos. Versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cómo se manifestó su incredulidad? Con su actitud escandalizadora, su actitud despreciativa. La incredulidad, sea por ignorancia o por dureza de corazón, que era el caso que había aquí, nos impide ver lo que está delante de nuestros ojos. La incredulidad de ellos les impidió ver que delante de sus ojos estaba el Mesías. Cuando esto es mayor de lo que ves, la consecuencia es que lo vas a despreciar. Si con tus ojos juzgas a las personas, si con tus ojos juzgas las cosas y no ves a Dios detrás de ello, las vas a despreciar. Mira una persona que esté ahí a su lado. Véalo, véalo. A veces nos vemos, algunos nos vemos así, desde arriba. ¿Por qué? Porque los vemos inferiores. Pero sabe, cuando mira a una persona, debe mirar
que es imagen de Dios. Hay que mirar a Dios detrás, inclusive del impío. Dios lo va a juzgar, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Porque padecemos el mismo mal, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y a lo mejor uno de esos, a lo mejor a este impío Dios lo va a salvar tarde o temprano. Entonces debo ver que Dios puede salvarlo. No lo voy a despreciar, sino que voy a mirar a Dios detrás de eso. A nuestros padres, ¿qué miraremos? Dios nos enseña en su palabra que los honremos, así que debemos mirar a Dios detrás de ellos. ¿Cometen errores? Cometen muchos errores. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Comete usted error? Uy, un montón. Así que precisamente así mira a sus padres. También cometen errores. Pero Dios me dijo que te honrara y que te amara. Y así te veo. Entonces, aquí la gente no vio a Jesús como lo debería ver. Todavía nosotros somos pecadores, no somos perfectos, pero Jesús sí era perfecto. ¿Y qué hicieron? Lo despreciaron, lo despreciaron. ¿Por qué despreciamos las personas? ¿Usted sabe lo que es el desprecio? ¿Alguien no sabe lo que es el desprecio? Todos sabemos lo que es el desprecio. Le digo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué usted sabe que es el desprecio? Porque usted lo ha experimentado. Usted sabe lo que se siente despreciar a alguien. Que se nos haga una tilde aquí en la boca. Que no lo veamos a los ojos, sino que veamos así como… Y sabemos lo que se siente aquí adentro. ¿Dónde está el desprecio en el corazón egoísta del hombre? Imagínese que usted vivió en Nazaret en aquel tiempo y Jesús fue compañero de usted en la escuela. Algunos imaginen que Jesús fue su primo. O sea, que su tía era María. Imagínese. Imagínese que usted llegó a la carpintería de Jesús y le dijo, oye, es usted una persona adulta, y le dice, mi hijo. Oye, mi hijo, a Jesús pequeño ahí, aprendiendo la carpintería con su padre José. Oye, hazme un yunque, hazme un yugo, hazme una mesa. Imagínese eso. Y de pronto ha crecido Jesús de Nazaret, a ese que usted conocía, y de muchacho, y de pronto aparece con una autoridad y una palabra. Hay algo en la naturaleza del hombre, y que seguramente experimentaron los nazarenos, que es que en esos momentos experimentamos cierta envidia, sospecha y recelo. No usted en su Facebook se ha encontrado un amigo de la primaria o alguien que usted conoció. Dice, mi amigo. Y de pronto usted lo ve con un carrazo, ahí sale la foto con un carrazo, viajando en no sé qué lugar. Usted lo ve. ¿Cómo se siente? Uno a veces dice, oye, pero este era un burro en la escuela. O dice, este era el típico que hacía todas las tareas y sacaba puro 100 en la escuela. Pero dice, pero me caía bien. Pero de todas maneras siente esas cosas. Porque los juzgamos. Así somos los seres humanos. Hay algo en nuestro corazón. ¿Sí? La familiaridad, dice Matthew Henry, la familiaridad en los días de la juventud engendra cierto desprecio, y el progreso o el éxito posterior de alguien que tuvo un origen oscuro lleva casi inevitablemente a la envidia. Ellos actuaron naturalmente a nivel humano, ellos actuaban así. ¿Y qué produce en nosotros? Rechazo. Era natural que las personas rechazaran a Jesús porque lo vieron como hombre. Si los hombres rechazan a Dios, el Dios hecho carne, lo rechazaron como a otro hombre más.
¿A qué voy, hermano? ¿Será que usted y yo estamos exentos de esos sentimientos? Estamos llenos de ellos. Estoy describiendo lo que somos. Y entonces estamos descubriendo una naturaleza pecaminosa contra la cual tenemos que combatir. Y por eso es que, hermano, debemos tener cuidado de no despreciar a las personas y de aceptar que muchos nos van a despreciar y aprender a que nos desprecien. Acostúmbrese al desprecio y aprenda a sobrevivir con él. Porque si a Jesús lo despreciaron, ¿cuánto más a nosotros? Jesús no merecía ser despreciado y nosotros sí. Así que estamos aprendiendo de nuestro Señor. El fruto de la incredulidad es terrible, hermano. Ellos fueron incrédulos. ¿Cuál fue el resultado? Dice la Biblia en el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cuál fue el resultado de la incredulidad y el desprecio de ellos? Que no pudo hacer ningún milagro. Esto significa que no se manifestó su poder en el pueblo por causa de la incredulidad del pueblo. ¿No creen que hubieran oído de que Jesús de Nazaret estaba sanando mucha gente? Lo han de haber oído. Nazaret estaba a 31 kilómetros de Capernaum, en donde Jesús tenía su centro de ministerio. No estaba lejos. Seguramente iba gente y venía. Conocían a Jesús, pero no pudo realizar ahí un milagro por causa de su incredulidad, porque seguramente la incredulidad que ellos tenían no fue cuando llegó Jesús, la tenían desde siempre, desde que escuchaban de Jesús. Así que cuando se les predicaba el evangelio, no lo creían, y cuando llegó el predicador, hizo milagros, señales, dijeron, no nos interesa, es un carpintero. Es un simplemente carpintero y conocemos a su familia. Es más, lo conocemos a él. Él se relaciona con su familia, no lo relacionaron con el mismo Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice lo siguiente, que nos muestra de una manera práctica y en general lo que experimentaron los nazarenos. Segunda de Corintios 4, 3, 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo le llama este pasaje a las personas que no aceptan el evangelio? Incrédulos. Tiene que ver con la fe. ¿Qué eran los nazarenos? Incrédulos. Entonces, estaban cegados. Eso es lo mismo que pasa con las personas en el mundo. Están cegados. Por eso son incrédulos. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces quiero que vea aquí un proceso. El ser humano necesita que se le revele para que deje de ser un incrédulo y se le revele la luz de Cristo. La diferencia entre los nazarenos y los incrédulos y nosotros es que a nosotros se nos ha revelado la luz de Cristo. Y Jesús fue un carpintero y nos gozamos en la realidad que Jesús se hizo hombre, pero también es el Hijo de Dios. Nosotros vemos que Él es Dios. Esa es la enseñanza del evangelio. Por eso la doctrina es importante. Jesús es verdadero Dios, Jesús es verdadero hombre. Y si algo nos condena y si algo nos impide beneficiarnos del evangelio, es la incredulidad. Juan Calvino decía lo siguiente: dado que ningún hombre está excluido del acto de invocar a Dios,
La puerta de la salvación está abierta para todos los hombres. Ninguna otra cosa nos retiene de entrar por ella, excepto nuestra propia incredulidad. ¿Qué es lo que nos impide entrar? Según Calvino, la incredulidad. Y realmente no es Calvino, hace referencia a lo que enseña la palabra del Señor. ¿Qué es lo que les impidió a los nazarenos beneficiarse de la presencia de Cristo? Su incredulidad. Y aprendamos algo. Los milagros no siempre traen convicción a las personas para salvación. Los milagros no siempre traen convicción para salvación de las personas. Ellos supieron de los milagros de Jesús. Es más, sí hizo milagros Jesús, unos cuantos. Pero la mayoría de nazarenos lo rechazó. ¿Verdad que Jesús sana? ¿Verdad que Dios hace milagros? Pero no todo el mundo cree. Es decir que los milagros no son la forma en la que gente es salva, sino la revelación de Dios en los corazones que produzca en ellos fe para salvación del alma. Si usted es salvo, hermano, ha sido porque usted ha creído. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por último, ¿qué hizo Jesús al ser rechazado? ¿Qué hizo Jesús? Jesús les dice, versículo 4, mas Jesús les decía, ellos lo rechazaban y ¿qué les decía Jesús? Se paraba y les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esta frase, no hay profeta sin honras, sino en su propia tierra, la usamos como un dicho. ¿Y cómo lo usamos? Para decir, ya sé que aquí no me vas a hacer caso. Los padres lo usamos en nuestras casas, refiriéndonos a nuestros hijos. En nuestra familia, con nuestros primos, nuestros tíos, lo aplicamos. La gente con nuestros parientes, ¿verdad? Usted le quiere hablar del evangelio a los parientes y mejor les habla a otro que usted. Y aplicamos esto, ¿verdad? Bueno, quiero que nos quitemos ya vemos que así lo aplicamos, así aplicamos el dicho, el refrán, pero aquí está la palabra de Dios. Y Jesús no lo usaba así. Puede tener cierto sentido de eso, pero Jesús cuando decía no hay profeta, significaba profeta. Jesús no está utilizando ese refrán como diciendo, como sintiéndose despreciado, sintiéndose mal, herido por todos sus parientes y como así decir, como un paliativo y hacerse sentir mal, decir, pues sí, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. ¿Se imagina Jesús es así? Es decir, esa frase no era un paliativo para Jesús, para conservar su propio orgullo, decir, sí, ya sé, ustedes no me van a hacer caso, pues son mis parientes, ustedes me conocieron. No, Él no está actuando eso. Él les está diciendo directamente y se está parando de frente Jesús y le está confirmando a ellos, soy profeta. Cuando Jesús les dice, porque es lo que hacía Jesús, ¿verdad? Ellos se escandalizaban, lo menospreciaban. Cuando a usted y a mí nos desprecian, ¿qué hacemos? Hay dos cosas que hacemos los seres humanos. Si nos desprecian, nos hacemos así y empezamos así como que quisiéramos que se abriera aquí el púlpito y nos bajara así, que se apagaran las luces y desapareciéramos, chiquitos. O la segunda es, a ver, ¿qué dijiste? Entonces, las dos maneras son orgullo. Y así somos los seres humanos. No sabemos enfrentar el rechazo. Pero Jesús no se inmutó. Jesús les dijo, no hay profeta sino en su propia tierra. Les está diciendo, nazarenos, quiero que entiendan,
soy profeta. Y a eso he venido, a anunciarles el Evangelio. Pero se cumple, porque este es el cumplimiento de lo que sucedió antes. Israel mató a sus profetas. Jesús se había de lamentar más adelante cuando llega a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, a los profetas, sabiendo a lo que él iba. Y Jesús ahí a sus compatriotas les dice: soy profeta. Se los tenía que decir Jesús, porque al no detenerse, lo que está haciendo Jesús es, no se detiene. Ante el rechazo, Jesús fue enviado para manifestarse como Mesías. Y Jesús les está diciendo con eso: no me voy a detener, soy profeta. Y yo sé que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es normal. Pero ¿saben una cosa? Quiero que sepan que soy profeta. No me voy a detener. A eso he venido. Soy profeta. Y al no detenerse, ayudó a los que en ese momento no creían. Porque ¿saben una cosa? Muchos nazarenos después se convirtieron. Si Jesús ahí se hubiera apocado, si hubiera apanicado, si hubiera sido chiquito o se hubiera puesto orgulloso, no gana nadie. Pero él era el siervo humilde. Él era el siervo humilde que sabía que venía. Él era el profeta y tenía que anunciar la palabra. Y sabía que tenía que hacerle frente y confrontar la incredulidad de ellos, estar sorprendido con ellos, pero decirle: no hay profeta, soy profeta, pero sé que no me aceptan, pero soy profeta, sépanlo. Yo he venido a darles palabra. Punto. Créanlo o no lo crean. Jesús no se apocó. Y Jesús no se detuvo. Más tarde sus hermanos, como lo vimos en el libro de los Hechos, habían de creer en él. Jesús no se apocó, sino que siguió adelante. ¿Y qué hizo? Dice ahí la Biblia, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Verdad que sí sanó Jesús? ¿Y esto qué nos muestra? Que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son sanados? Los que creen. Los incrédulos se quedan y se les tiene que decir: soy profeta, lo verás. Pero Jesús no se detuvo. ¿Verdad que Jesús no se detuvo? Enfrentó el rechazo y a los que creyeron en él recibieron los beneficios. Y por último, ¿qué hizo Jesús en el versículo 6? La última frase del versículo 6. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿No quieren que enseñe aquí? ¿A dónde voy a enseñar? A otro lado. Así que fue a otros lugares. ¿Y qué nos enseña Jesús con esto? Que si no podemos hacer el bien donde queremos, hagámoslo donde podemos. Aunque sea en otros lugares más sencillos. Conclusión. El Evangelio es un ejemplo de amor. En su ministerio Jesús experimentó el rechazo, pero eso no lo detuvo. Esta es la parte práctica para nosotros, mis hermanos. Al no detenerse, ayudó a los que aún en ese momento no creían en él, sus hermanos, y algunos otros tarde o temprano serían redimidos. Nosotros hemos de experimentar el rechazo, pero tampoco debemos detenernos. Sigamos los pasos de nuestro amado Maestro, que con paciencia toleró todo desprecio. La lección para usted y para mí es: hermano, vamos a ser despreciados, pero ¿qué vamos a hacer? Seguir adelante.